Maduro sigue reclutando soldados. En esta también duda en torno a cuál es la real fuerza de fuego, de combate de Venezuela, ¿no? Se ha hablado mucho de finalmente si China, si Irán, finalmente le dieron armamento, le dieron armas, y cuánto también es la fuerza militar de soldados que tiene Nicolás Maduro. La imagen que da es que está constantemente reclutando nueva gente, pero no vemos tampoco si tiene armas de China o de Irán más fuertes, no las ha mostrado. Claro. Bueno, recuerdo que conversamos con Fernando Tineo hace aproximadamente un mes, cuando partió este reclutamiento del cual hablaba Nicolás Maduro, y nos dice, Fernando, que se generó una situación súper complicada, que fue la entrega de armas libremente. Claro. O sea que la gente llegaba a las plazas y se le entregaba un arma. Sí. Pero ese problema también generó de que le entregaste armas al crimen organizado. Claro. Y precisamente en la frontera con Colombia, donde hay un tema de crimen organizado súper complejo, se estaban entregando armas así. Claro. Y es interesante ese tema en torno a un posible conflicto bélico. Claro. Porque difumina un poco la línea en torno a qué es civil y qué es militar. Claro. Y eso, ante los ojos de organismos internacionales y ante las leyes de la guerra, se hace más complejo también, ¿no? Finalmente, ¿estamos atacando civiles o estamos atacando soldados? Claro. Si estamos armando ahora, a los civiles... Digamos que a Estados Unidos no, y a Trump eso totalmente, le importa. no, por supuesto, no, no es finalmente lo que pueda pensar Estados Unidos, claro, o cómo vaya a actuar, no va a mover la aguja finalmente de cómo va a actuar Estados Unidos. Pero sí es un tema interesante a la vista de organismos internacionales, claro, tal vez. Esa imagen que veíamos recién era muy decidora, ¿no? Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que tiene que ver un poco con cómo se piensa las fuerzas militares en Venezuela. Muy seguidoras del régimen, la retórica del régimen de ser muy fieles también, y lo hemos visto constantemente durante la estadía de Maduro en el poder, ¿no? Que son fuerzas armadas, sobre todo las cabecillas, muy fieles al régimen. Claro, es que ahí está un poco, que lo hablamos varias veces con Paloma, la diferencia entre Maduro y Chávez. Chávez es un militar. Chávez venía del mundo militar. El gran apoyo, y lo hablamos ayer también, Esteban, el gran apoyo que tiene Nicolás Maduro en el ejército es lo que le quedó de Hugo Chávez. Sí, totalmente. Hugo Chávez le mejoró las condiciones al ejército. Hugo Chávez, como era un militar, el ejército se identificaba mucho con él. Nicolás Maduro no viene del mundo militar, él viene del mundo sindical. Él creo que era conductor de microbuses. De microbuses, sí. Y de ahí empieza a escalar en el mundo sindical. De hecho, lo que se apuntaba cuando muere Chávez era que quien iba a asumir era Diosdado Cabello. Claro. Porque Diosdado Cabello era quien había participado en los golpes de Estado junto con Chávez. Claro. Ellos venían del mundo militar. Entonces, por eso también estaba esto de que Maduro estaba complicado con este asedio norteamericano, que esto ha cambiado en los últimos 3 días, que Maduro salió ya al frente comunicacionalmente, pero él no viene del mundo militar donde tú sabes enfrentarte a esto. Sí, y Hugo Chávez tenía una retórica de político también muy distinta. Nicolás Maduro siento que también aprendió a ser político estando en la presidencia, claro, que es no es siendo diputado o siendo alcalde, sino que siendo la máxima figura del país, el máximo, claro, líder del país. Entonces también hay una diferencia. Hugo Chávez pasó por elecciones, tuvo roce internacional, sí, recordadísima es la frase, sí, ayer estuvo el diablo aquí. Claro, entonces, ¿por qué no te callas acá, claro, también? Porque se lo dice el rey. Tenía un entendimiento de política, de roce internacional, claro, en la arista política sumamente interesante, que Nicolás Maduro no la ha tenido, no, y que este conflicto le explota un poco en la cara, y ha sido por eso también tan errático, de partir tan a la ofensiva, después irse un poco más a la defensiva, un poco más chistoso, buscando la paz, el llamado telefónico, para volver a tener una retórica más bélica, se podría decir. Claro. Ayer también habló un coronel venezolano en torno a este gran despliegue de soldados, y también fue en un tono muy confrontacional. Escuchamos. Venezuela tiene una fuerza armada junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada. Por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio. Si la patria nos necesita, si la patria demanda nuestras vidas, denos la orden y saldremos en este instante a defenderla. Un llamado a la gente también, ¿no? A ese civil
que se le entrega armas, de defender la patria, que también ha sido parte del discurso, ¿no? Venezuela es uno, incluso tratando de sumar a Latinoamérica, ¿no? Al principio del conflicto decía Nicolás Maduro, si Estados Unidos nos toca, va a tocar a todo Sudamérica, y todo Sudamérica se va a ir en contra de él. Que no. Y ahora Está bien también, solo Maduro sí, en Sudamérica. Sí, la verdad es que sí. Claro, el aliado, que no es aliado tampoco, que es Petro, pero porque Petro es el mismo también está enemigo. ahí nomás, Claro, claro. es el enemigo en común finalmente. Claro, pero Petro tampoco se quiere acercar, Sí, como no. que nadie se quiere acercar a Sí, Maduro. pero probablemente no, si hay una intervención en Estados Unidos, ningún país de Latinoamérica se va a unir en la lucha finalmente. Y por eso también el llamado que trata de hacer la fuerza venezolana es, bueno, si no tengo el apoyo del continente, del barrio, tener el apoyo de mi propia gente, de mi pueblo, ¿no? Que se armen armas ante esta invasión. Claro. Mira, me estaba acordando recién lo que decías de Hugo Chávez, de este roce internacional, que lo tuvo mucho más. Me acuerdo cuando él viene a Chile, cuando fue el ¿Por qué no te callas? La atención mediática estaba en Hugo Chávez. Claro. O sea, a mí me tocó reportearlo y seguirlo en todas las actividades de un día sábado, creo que dio, y eran caravanas y caravanas de medios de comunicación tomando cada reacción de Hugo Chávez. O sea, Nicolás Maduro, ¿a cuántas cumbres ha ido? Sí, Y en las cumbres a las que pudo haber ido, no se le debe haber acercado a nadie. Entonces, tienes esa diferencia que finalmente Nicolás Maduro nunca pudo capitalizar lo que tenía Hugo Chávez. Claro. Sí, es súper interesante el análisis de las figuras finalmente de los líderes del régimen. Claro. Claro, Hugo Chávez tenía ese roce político, tenía ese roce militar, tenía ese entendimiento de cómo hacer política. Era más político, era mucho más político. Totalmente. Y claro, lo que decíamos, Nicolás Maduro cae una especie de rebote para ser el sucesor de Hugo Chávez, cuando la lógica indicaba que iba a era ser otro Diosdado camino. Y ha ido aprendiendo también sobre la marcha, ¿no? Aprendiendo a jugar. O de frente no aprendió. Claro, pero metiéndose a este juego de la política Claro. muy sobre la marcha. Va a haber que ver hasta cuándo se aguanta esta tensión y que tanto también, lo que hablábamos constantemente de este blufeo de Donald Trump en la idea de jugar póker, si también Nicolás Maduro efectivamente está guardando cartas de apoyo militar de otros países. Exactamente.